Muy bien. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra clase 10 de cálculo integral. Déjenme proyectarles nuestra presentación para que veamos la planeación del día de hoy. Ok, muy bien. Bien, se supone que ya lo están visualizando, ¿eso es correcto? Sí, profesor. Gracias. Ok, bueno, bienvenidos sean nuevamente a la clase 10 de cálculo integral. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a seguir trabajando con el método del cambio de variable o la U-sustitución. Les recuerdo, en estos días hemos estado revisando ejemplos. Uno, donde sean como muy sencillos de obtener, es decir, donde tengamos que cambiar los argumentos de cada una de las funciones, o bien que nosotros hagamos cierta manipulación algebraica para adaptarlo al método de cambio de variable. Entonces vamos a continuar con otros 4 ejercicios más que son relevantes justo porque nosotros requerimos de hacer este tipo de cambios con el objetivo de resolver ciertas integrales. Aunque reitero, todavía hay integrales que aunque les hagamos las manipulaciones que ustedes quieran, no tenemos como esa situación donde se ajustan al cambio de variable. Posteriormente, vamos a revisar el día de hoy la función logaritmo y exponencial. Reitero, aquí únicamente nos vamos a basar en la función logaritmo y exponencial natural. ¿Por qué? Porque lo que necesito definir son las funciones hiperbólicas y dichas funciones debemos de conocer, por ejemplo, de pronto su derivada y por consiguiente lo que respecta al curso que es su integral y hacer las correspondientes ejercicios relacionados a esta parte, ¿vale? Como les decía, una vez que definamos o recordemos cosas o situaciones de logaritmo exponencial, veremos funciones hiperbólicas y espero y nos dé tiempo para hacer ejercicios adicionales, ¿vale? Entonces, bienvenidos sean. Vamos a comenzar entonces con los ejercicios de cambio de variable. Muy bien, dejo de presentar. Muy bien, entonces está apareciendo aquí a mi izquierda, está apareciendo ya la diapositiva donde vamos a englobar los distintos ejercicios. Entonces, ayer nos habíamos quedado en uno en particular que me decía lo siguiente, fíjense bien, teníamos nosotros la integral, déjenme anotarla, la integral de x al cubo por la raíz de x al cuadrado más 1 diferencial de x, y esto era igual, ya cuando lo cambiábamos en términos de nuestra variable u, nos quedaba a un medio de la integral de ¿quién? Nos quedaba de u elevado a la 3 medios, u elevado a la 3 medios, menos u elevado, aquí era a la 1 medio, diferencial de u. Ayer nos habíamos quedado justo en esta parte, donde ya no nos había dado como el tiempo para poder nosotros decir, ah, bueno, pues ahora vamos a resolverlo. Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que hacemos en este ejercicio? Pues lo que hacemos es el 1 medio, lo seguimos distribuyendo, pero lo vamos a poner entre corchetes para establecer dicha integral. Entonces, fíjense bien. De aquí, si utilizo la propiedad de linealidad, nos va a quedar 1 medio. ¿Por cuánto? Tendremos aquí integral de ¿quién? De u elevado a la 3 medios, ¿vale? Diferencial de u menos la integral de ¿quién? De u elevado a la 1 medio, u elevado a la 1 medio, diferencial de u. Entonces, teníamos esta parte, yo espero que para ustedes ya no sea como un problema. Y ahora aplicamos la propiedad de potencia de una integral. Quedando, déjenme cambiarlo de tonalidad. Por ahí vi que alguien quiere ingresar, ya.
Ok, entonces de aquí lo que nos va a quedar es lo siguiente. Tendremos nosotros igual a un medio. Ujú. ¿De quién? Nos queda en el primera va a ser una fracción, porque recuerden que así definimos la propiedad de exponente, es decir, de potencia de una integral. Y aquí nos va a quedar de u elevado a la 3 medios más 1. Entre nos queda 3 medios más 1, ¿vale? Menos, hacemos lo mismo aquí, déjenme, lo voy a copiar, pero ahora va a ser con respecto a un medio. Entonces aquí vamos a tener un medio y aquí también tendríamos un medio, ¿vale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? No, profesor. Ok, gracias. Si sumamos 3 medios más uno, me va a quedar u elevado a las 5 medios sobre 5 medios menos, y aquí tendríamos la misma situación, pero sería un medio más uno, me quedaría 3 medios. ¿Sale? Entonces aquí nos quedaría 3 medios. Muy bien, por lo tanto, fíjense bien, como es usual en este tipo de ejercicios, voy a colocarlo en términos de una fracción, y asimismo voy a cambiar esta parte de el exponente fraccionario en términos de una raíz, y me queda la raíz cuadrada de u elevado a la quinta, de u elevado a la quinta entre 2, y aquí nos quedaría 5 medios, ¿vale? Copio esta parte porque se parece en la otra, en el otro resultado. Entonces aquí me va a quedar 3 medios. Y aquí tendremos que va a ser la raíz de u al cubo. De tal manera que cuando nosotros desarrollamos, nos va a quedar igual a un medio. Y aquí establecemos nuevamente otra fracción, y cuando tenemos ese resultado, nos va a quedar en este, perdón, aquí no era entre 2, es entre uno, porque se divide entre uno. Sí, entre uno, no entre dos. Entonces, cuando nosotros desarrollamos y multiplicamos cruzado, bueno, ¿qué es una división realmente? Nos queda dos veces la raíz de u elevado a la quinta. De u elevado a la quinta potencia dividido entre 1 por 5 me queda 5. Y queda una expresión similar en la otra, en el otro término. Nada más aquí me va a quedar 3 y aquí tendríamos ¿vale? Muy bien. Llegado a este punto, una vez que ya hemos terminado de simplificar dicha integral en términos de u, tenemos que regresar a nuestro cambio de variable original. Quedando entonces, pero antes, vamos a multiplicar el 1 medio. Y si nosotros hacemos dicha operación, fíjense bien, si nosotros hacemos dicha operación, nos va a quedar en este sentido, híjoles, la manita didáctica, ¿dónde está? A ver. Ok, un momento, por favor. Ok, a ver, ¿está? Bueno, como yo les decía, aquí si multiplicamos 1 medio por 2, este 2 con este 2 se anula, y lo mismo tendremos acá, este 2 con este 2, quedando entonces, cuando lo distribuimos, esto es igual, me va a quedar fracción, ujú, ok, y me va a quedar entonces aquí como, híjoles, no se cambió de color, un momento por favor, ok, aquí está, me queda raíz de u elevado a la quinta, sobre 5, y el otro es lo mismo, nada más que con elevado al cubo aquí, y aquí es dividido entre 3. Si regresamos al cambio de variable original, nos va a quedar que u era, en este caso, les recuerdo que u no era otra cosa más que esta expresión, x cuadrado más 1, de acuerdo a lo que ustedes tenían en su ejercicio, quedando igual
Aquí en U me queda paréntesis y aquí era x cuadrado más 1. Déjenlo copio de aquí. ¿Ok? Y aquí me va a quedar U al cubo. Ok. Y bueno, ya una vez que hemos terminado de simplificar, le agregamos más la constante de integración, ¿vale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a la elaboración de este ejercicio? ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Bien, les voy a dar un minuto para que puedan terminar de anotarlo, por favor. Ok, déjenme duplicar diapositiva. Dejen quito este título para ya está en el anterior. Reitero, todo esto va a estar en el tablón. No se angustien por esa parte. Muy bien, continúo a reserva que alguien me diga que todavía no ha terminado de anotarlo. Entonces, fíjense bien. En este caso, por ejemplo, en la siguiente integral, como yo les decía, a veces tenemos que realizar ciertas manipulaciones algebraicas con el objetivo de poder aplicar el cambio de variable. Y es justo donde aquí vamos a representar el siguiente ejercicio. Vamos a tratar de obtener la integral de la secante de x diferencial de x. Si bien nosotros ya obtuvimos, por ejemplo, el día de ayer, sí creo que fue el día de ayer o la clase anterior, obtuvimos la integral de la tangente, que esa fue sí la obtuvimos, ¿verdad? Bueno, yo espero que sí. Nada más hay que utilizar las identidades de cociente, es decir, ver la tangente como seno entre coseno, y nosotros, sí fue ayer. Y de allí nosotros tener que utilizar el cambio de variable sobre el coseno. Para la cotangente, como yo les decía, pues nada más hay que ver a la cotangente como coseno sobre seno y hacer el cambio de variable con respecto a la función seno. Pero aquí, ¿cómo obtenemos la integral de la secante de x? Les decía, hay que tratar de ver de qué manera manipulamos nuestra expresión con el objetivo en que podamos obtener algún resultado. Y aquí el truco que yo les propongo es justo porque así como tal no podemos, ni siquiera aunque la veamos como identidad recíproca, porque sería 1 sobre el coseno, pero tampoco me arroja nada, porque yo conozco en efecto la integral del coseno, pero no conozco la integral de 1 sobre coseno, que son cosas distintas. Entonces, fíjense bien, voy a tomar la secante y la voy a multiplicar
Por lo que les decía el día de ayer, es como si multiplicáramos y le dicen coloquialmente el 1 inteligente. Entonces voy a multiplicarlo por secante de x más tangente de x, ¿sale? Y hago lo mismo abajo, más tangente de x, ¿vale? Entonces, esto evidentemente diferencial de x. Reitero, cuando multiplico y arriba por esta misma expresión, no se altera nuestra integral. ¿Justo por qué? Porque esto es como si estuviéramos multiplicando por un 1, ¿vale? Entonces, la secante aquí multiplica tanto a esta secante como a esta tangente. Por lo tanto, si nosotros distribuimos, nos va a quedar igual a la integral de ¿quién? Vamos a tener, en este caso, tendríamos, si multiplicamos secante de x por secante de x, nos queda secante cuadrada de x. Por lo tanto, nos va a quedar secante cuadrada de x. Más secante de x por tangente de x, nos queda secante de x por tangente de x. Y abajo únicamente me queda secante de x más tangente de x. Y aquí no se nos olvide poner diferencial de x, ¿sale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a qué fue lo que hicimos? ¿No? Ok, perfecto. Muy bien, entonces, de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues podemos hacer un cambio de variable justo en esta parte, en secante de x más tangente de x. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, vamos a suponer, ok, a ver, déjenme poner que u es igual a la secante de x más la tangente de x, ¿vale? Entonces, fíjense bien, en este caso nos va a quedar, déjenme ponerlo en este azul. No, no me ayuda mucho ese color. Ok, vamos a colocarlo de color rosa. Entonces, de aquí, por ejemplo, la u sería secante de x más tangente de x, de tal manera que la diferencial de u me va a quedar derivada de la secante, pues están de acuerdo que sería secante de x por tangente de x, más y derivada de la tangente me va a quedar secante cuadrada. Eso lo sabemos por las fórmulas elementales de derivación. Entonces aquí nos va a quedar secante cuadrada de x. Y todo esto, no se nos olvide, se debe de multiplicar por el diferencial de x. Entonces aquí tendremos por diferencial de x. Y aquí si nosotros notamos, esta expresión que voy a señalar en color verde es justamente esta expresión que está aquí arriba. Por ello les decía, el cambio de variable también ocupa ciertas manipulaciones algebraicas con el objetivo de que nosotros podamos tener una integral mucho más sencilla. Por lo tanto, si modificamos nuestra integral, nos va a quedar igual a, vamos a colocar aquí igual, y déjenme cambiarlo de color, nos va a quedar en este caso, tendremos integral, colocamos una fracción, y recordemos que esta parte que está en color verde, que es lo que tenemos aquí, no es otra cosa más que du. Entonces nos va a quedar aquí diferencial de u entre, y bueno, sabemos que secante de x más tangente de x, que es justo esta parte, nos queda la u. Recordemos que esta fórmula ya la habíamos visto. Esto no es otra cosa más que el logaritmo natural de u. Ahorita que hagamos el repaso de función logaritmo, vamos a enunciar esta fórmula nuevamente, ¿sale? Entonces, esto es igual, ojo, aquí es valor absoluto, no se nos olvide, de u, ¿sale? Esto es igual al logaritmo natural de valor absoluto de ¿quién? Bueno, pues de aquí regresamos a nuestro cambio de variable original, que va a ser la secante de x más la tangente de x. Y esto nos queda más la constante de integración. Y ya tenemos una fórmula justo para la integral de la secante, que sería el logaritmo de la secante más la tangente. Ok, hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Vamos bien? Todo bien, profe.
Ok, perfecto. Terminen de anotarlo, por favor, para que podamos continuar. Ok, voy a duplicar diapositiva. Bien, voy a anotar la siguiente integral, a reserva que alguien me comente que todavía no ha terminado. Ok, bueno, continuamos entonces. Espera un ratito, profe. Ok, ok. Nada más avíseme, por favor, en cuanto termine. Ya estuvo, gracias. Ok, gracias a usted. Muy bien, nuestra siguiente integral va a ser, en este caso, tendremos ahora la raíz. Ujú, ok. Será la raíz de e a la x, a la x menos 1, diferencial de x. Bueno, fíjense bien. Antes de establecer quién sería u, ¿sale? Tenemos que ver que aquí, en principio, no podemos establecer un cambio de variable. ¿Por qué? Porque al final, si por ejemplo yo establezco que u sea, pensemos de pronto, suena tentador decir que u sería e elevado a la x menos 1. La situación es cuando nosotros derivemos, es decir, aquí nosotros derivamos, va a quedar la diferencial de u. Esto únicamente me va a quedar la exponencial. Pero, bueno, aquí diferencial de x, pero aquí no tenemos, por ejemplo, la exponencial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer para arreglar ese problema es multiplicar arriba y abajo por la misma exponencial. Entonces, prácticamente estoy haciendo como multiplicar por un 1. Entonces, fíjense bien, aquí le voy a agregar e elevado a la x, tenemos esta expresión, y hago lo mismo abajo, e elevado a la x. ¿Justo por qué? Porque recuerden que aquí, por ejemplo, si simplifico e a la x entre e a la x, ya me sigue quedando esta expresión. Entonces, yo ya sé que, por ejemplo, cuando aplico este cambio de variable, yo sé que aquí, por ejemplo, esta e a la x de x, que lo voy a señalar en color verde, ya la tenemos acá. Entonces ya tenemos esta expresión, tenemos también esta expresión. También tenemos la de la raíz, que va a ser justo nuestra u, pero la pregunta es, ¿quién sería esta e elevado a la x? Pues lo que tenemos que hacer es, como ayer trabajamos en algunos ejemplos, donde nosotros teníamos que si despejábamos a e a la x le estorba el 1, y entonces nos quedaba que e a la x era igual a u más 1, ¿vale? Entonces, justo porque estoy despejando e a la x, entonces de aquí, por ejemplo, si lo denotamos, pensemos en esta tonalidad azul, entonces en este azul ya tenemos quién va a ser la exponencial, de tal manera que nos queda de la siguiente forma. Vamos a tener igual y tendremos la integral de quién. Sería, en este caso, sería la raíz de u.
diferencial de u entre u más 1. ¿Vale? Ok. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, bueno. Fíjense bien, en este caso, ¿cómo resolveríamos esta integral? Porque si bien es cierto, ahora tenemos esta expresión. ¿Cómo es que la vamos a resolver? Bueno, pues aquí tenemos que aplicar otro cambio de variable. Fíjense bien, vamos a pensarlo de la siguiente forma. Déjenme aquí hacer esta línea divisora. Ujú. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo resolvemos esta integral? Pues vamos a plantear ahora que, porque recuerden, aquí pues no puedo hacer mucho, no puedo estar dividiendo, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a manejar? Bueno, vamos a manejar con otra letra y aquí es por ello que no se le llama del todo la U sustitución, sino se le llama cambio de variable, porque a veces podemos tener más de un cambio de variable. Vamos a proponer que W sea igual a U más 1. Entonces, si eso sucede, nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener que la derivada de W es igual a la derivada de U, porque la derivada de U nada más sería 1 multiplicado por el de U. Entonces, yo ya tengo, por ejemplo, esta expresión. Déjenme ponerlo, pensemos en este color como mostaza, y yo ya tengo esta expresión. Entonces, por esa parte no hay problema. Ya tengo quién va a ser la U más 1. ¿Ok? Pero me hace falta saber quién sería la raíz de U. Por lo tanto, fíjense bien, de aquí vamos a despejar a la U. Y me va a quedar que U es igual a W menos 1. De tal forma, déjenme ponerlo en el color que está la integral, así lo dejamos. De tal manera que cuando nosotros obtenemos raíz cuadrada en ambos lados, nos va a generar la siguiente integral. Tendremos nosotros la raíz de U es igual a la raíz de W menos 1. La raíz de W menos 1, ¿vale? Y entonces esta integral se va a transformar de la siguiente manera. Vamos a tener igual, nos va a quedar en este caso, tendremos integral de ¿quién? Bueno, pues aquí nos va a quedar, en este caso va a ser la raíz cuadrada de W menos 1, W menos 1, y aquí nos va a quedar como W, ¿vale? Y aquí tendríamos dW, ¿sale? La situación aquí es, ¿qué hacemos para resolver este tipo de integral? Bueno, aquí la idea es tratar, por ejemplo, podemos meter esta W dentro de esta raíz y lo hacemos justamente tomando la raíz de W al cuadrado. Es decir, nos queda de la siguiente manera. Esto va a ser igual a la integral de ¿quién? Vamos a tener aquí, sería una fracción. Aquí tendríamos la raíz de W menos 1. Y aquí sería la raíz de ¿quién? De W al cuadrado. Porque recordemos que por las leyes de los exponentes, bueno, en particular de los radicales, esta parte W sería la raíz de W cuadrado. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Preguntas, muchachos? ¿Vamos bien? Ok, perfecto. Muy bien, entonces, de aquí lo que podemos hacer es meterlo todo en una misma raíz. Por lo tanto, fíjense bien.
nos va a quedar igual. Sería la integral de quién. Tendríamos nosotros la integral de, sería una fracción, pero antes de la fracción déjeme ponerlo todo en una raíz. Entonces nos va a quedar la raíz de quién. Sería fracción y aquí sería w menos 1 entre w cuadrado. W al cuadrado, ¿sale? Muy bien. De aquí, bueno, nos va a quedar dw. dw. Y bueno, aquí es donde tenemos que ver de qué manera esta integral se puede resolver. Entonces, si ustedes recuerdan, por ejemplo, nosotros teníamos la expresión de dividir, es decir, w entre w cuadrado me queda 1 sobre w menos 1 sobre w cuadrado. Por lo tanto, fíjense bien, ¿cómo le haríamos? ¿Tenemos alguna idea? ¿Alguna idea para resolver esa integral, muchachos? Cambiando con exponente, no sé, a un medio. Pero, por ejemplo, allí tenemos w menos 1 entre w. O sea, yo sé que en este caso podríamos de pronto aquí utilizar la división y por consiguiente la resta de exponentes. Pero de aquí, ¿cómo le haríamos para dejarlos a que nos quede aquí la raíz y afuera exista de pronto nuestra, pensemos, una función que al derivarse nos quede lo de acá adentro? Está bien la idea, sin embargo, tenemos que formalizarla, pero de otra forma. Ujú. No podría ser separando la Disculpe, W y al menos uno, dividiendo la W al cuadrado por cada uno de los términos de arriba. lo escucho muy bajito. No sé, déjame ver si es mi audio. A ver, ahora sí otra vez. Que si no podría dividir la W al cuadrado entre cada uno de los términos de arriba entre W y menos. Sí podemos hacerlo, pero nos va a quedar, ojo, o sea, si lo vemos desde esa perspectiva, nos va a quedar igual y tendremos aquí la integral de quién. Sería en este caso de la raíz. Ujú. ¿De quién? Nos va a quedar aquí fracción y tendremos en el primer caso sería w entre w al cuadrado. ¿Mm? Menos 1 entre w al cuadrado. Pero de allí, ¿qué podríamos hacer para que no se nos complicara tanto la integral? Esa es la pregunta. ¿Sí me explico a dónde quiero llegar? Pues como ¿Cómo es le la harían? primera, no sería elevando todo la integral de eso a la un medio, o sea, para quitar la raíz, Ajá, multiplicando W entre W cuadrada por un medio y la otra igual. ok. No, 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 sí, sí está bien la idea.
Pero a ver, ¿de qué otra forma la podemos resolver? Podría ser el W cuadrado factorizarlo, que sea W por W. Ujú. ¿Y después? ¿Sí me explico cuál es el problema aquí? O sea, a pesar de que nosotros tengamos ya nuestra integral bien establecida, la pregunta es, ¿qué hacemos para resolver dicha integral? ¿Están de acuerdo que aquí la carencia radica en que necesitamos como más cosas con respecto a, ya no es una situación algebraica, sino es de qué manera vamos haciendo cambio tras cambio de variable, ¿sale? Ese es el problema que radica en un cambio de variable. Ahora, también de pronto podemos estar, pensemos, quizás no consideramos como el cambio correcto, no sé, o se me ocurre que de pronto necesitamos como una nueva manera para integrarlo, ¿sí me explico? Pero el punto es, si lo queremos por cambio de variable, ¿cuál sería como el modo para resolverlo? O sea, aquí la idea es multiplicar arriba y abajo por e a la x, justo porque nosotros tenemos que reconocer dicha derivada, ¿sale? Pero entonces, ¿cómo le haríamos, muchachos? Ujú. Ahora, la pregunta es, espero no lo estén anotando todavía porque tenemos que ver de qué manera lo reestructuramos, ¿sale? Entonces, fíjense bien cómo el cambio de variable aquí suena justo de esa forma tan tentadora, pero fíjense bien cómo le vamos a hacer. Aclaro, aquí quizás de pronto no sirvieron mucho nuestro método, nuestra intuición, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno. Aquí es donde quiero introducir que el cambio de variable también se puede hacer mediante no solamente esta expresión. Bueno, a ver, esto lo voy a dejar así. Si queda claro que de esta forma como que se torna más compleja la integral, no lo voy a borrar. El cambio de variable se torna complejo. ¿Bien? Pero ojo, no es que nosotros estemos mal desde el punto de vista algebraico, es quizás porque nosotros no tenemos como, pensemos, como todavía esa, ¿cómo les diré? Esa perspectiva para ver de qué manera puedo yo hacer un cambio de variable. Aquí nuestra primera idea es hacer lo que está acá dentro, que sería e a la x menos uno y derivar. Pero se puede de otra manera y aquí es donde entramos, que este sería uno de los cambios de variables más complejos que podemos tener. Voy a cambiar de diapositiva, reitero. Esta parte va a estar escrito, pero no es la manera de resolverla porque tenemos que utilizar otra forma para el cambio de variable. ¿Sí me explico lo que vamos a hacer? ¿Sí, muchachos? Ok. Sí, Perfecto, muy bien. Entonces, aclaro, es importante mencionarlo desde esa perspectiva porque no les puedo yo dar todo el truco completo, pero sí quiero que entendamos que si, por ejemplo, yo se los hubiese dejado como tarea examen o de pronto como un ejercicio
de simple tarea, de pronto ahí nos meteríamos en conflicto y nuestra primera, la intuición nos diría, U es igual a E a la X menos 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a proponer que nuestra U, aquí no nos ayuda mucho nuestro cambio de variable, no nos ayuda aquí tampoco. Y bueno, aquí la idea es la siguiente. Vamos a proponer que U sea, aquí como ya no me sirve esta parte de E a la X, vamos a establecerlo como la raíz de E a la X menos 1, ¿vale? Ok, aquí lo pongo todo completo. ¿Dudas hasta aquí? Vamos a establecer la raíz completo, porque ya no se puede. Ojo, ¿están de acuerdo conmigo que esta expresión, por ejemplo, de U igual a la raíz, nos quedaría como, si despejamos a la raíz, ¿están de acuerdo que aquí me queda como U al cuadrado? U al cuadrado es igual a E elevado a la X menos 1. ¿Estamos todos de acuerdo en esa expresión? Sí, profe. Sí. Ok, ahora, fíjense bien. En este caso, si nosotros derivamos esta expresión en lugar de esta raíz, vamos a utilizar la derivación implícita. Recordemos que si derivamos u al cuadrado, esto nos va a quedar en efecto como 2u diferencial de u. Y esto es igual a e a la x diferencial de x. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en este caso yo únicamente tengo como diferencial de x. No tengo esa exponencial. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer antes que pasar, ya sé que la exponencial está multiplicando, pasaría dividiendo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer, muchachos, es de aquí de e a la x voy a despejar la exponencial. Entonces, e a la x es igual a u al cuadrado más 1, ¿vale? Entonces, justo esta parte que lo voy a poner en otro color, pensemos de color rojo, lo voy a trasladar aquí, quedando aquí la expresión de la siguiente manera. En lugar de e a la x, voy a colocar u cuadrado más 1, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? Profe, ¿por qué salió 2U de U? Ah, porque recuerden cuando derivamos implícitamente, ese es como si fuese un x al cuadrado. Bajas el 2, te queda la u, pero tienes que denotar por derivación implícita que lo estás derivando también con respecto a u. No sé si con ello soy claro. Si no, dígame con toda confianza, ¿eh? Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Entonces, esta expresión ahora sí que está multiplicando, tendría que pasar dividiendo, quedando entonces que du entre, y aquí me va a quedar u cuadrado más 1. Entonces, aquí me queda u cuadrado más 1, ¿vale? Entonces, ahora sí vamos a proceder a cambiar mi integral. Entonces, tendremos que, ya sabemos que la raíz de e a la x menos 1, esto no es otra cosa más que la misma u. Entonces, esto es igual, me va a quedar la integral de ¿quién? La integral sería una fracción. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, yo ya sé que bueno, e a la x menos 1, esto va a ser u. Entonces, de aquí vamos a tener u que multiplica, ¿eh? ¿A quién? A la diferencial de x. Pero la diferencial de x no es otra cosa más que esta expresión. Por lo tanto, nos queda de la siguiente forma. Y tendremos nosotros esta expresión, de tal manera que si nosotros multiplicamos nos va a quedar la integral, ajá, ¿de quién? Me va a quedar fracción y aquí tendría yo 2u al cuadrado, ujú, dividido entre u al cuadrado más 1, ¿sale? Y esto es diferencial de u, ¿vale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta?
Yo sí, Dígame, Edgar. del U cuadrado, ¿por qué salió el U cuadrado, más bien? Ah, ok, porque aquí lo que hacemos es, para derivar esta raíz, ¿sale? Pasa del otro lado como un cuadrado, es la operación contraria. Por eso, si te das cuenta, aquí queda solito e a la x menos 1. No sé si con ello respondo a su Oh, pregunta. ya, sí, ya Ujú. entendí. Gracias. Ok. Bueno, fíjense bien. Aquí tenemos esta expresión 2u cuadrado entre u cuadrado más 1. ¿Cómo voy a realizar ese tipo de cambio? ¿Sale? Fíjense bien. En este caso, tendremos nosotros. Ok, a ver, espérenme, nada más aquí estoy anotando esta parte. De W me queda 2U. Ok, fíjense bien. Aquí nosotros tenemos esta expresión, pero aquí tiene el exponente 2 y el exponente 2. Vamos a dividir estas dos expresiones, ¿sale? Bien, déjenme aperturar un pizarrón interactivo porque voy a tener que hacer la división, ¿sale? Ok, a ver. Muy bien, dejo de presentar y déjenme poner mi pizarrón, ¿vale? Entonces, recordemos que tenemos 2u cuadrado. Ya lo estamos visualizando, ¿verdad? Sí, ok. Tendremos aquí 2u cuadrado dividido entre u cuadrado más 1. Si nosotros dividimos, recordemos que tenemos que tomar esta expresión y dividirlo entre u cuadrado. Entonces va a ser 2u cuadrado sobre u cuadrado. Esto es igual, únicamente me queda el 2. Entonces aquí me va a quedar 2 y multiplico. 2 por u cuadrado queda 2u cuadrado. Cambiándole el signo me queda menos 2u cuadrado. Y el siguiente me quedaría 2 multiplicado por 1 me queda 2, pero cambiándole el signo me queda menos 2, ¿vale? Si operamos, esto me queda 0 y aquí tendríamos menos 2. ¿Recuerdan ustedes, y con toda honestidad díganmelo, ¿recuerdan ustedes cómo se expresaba esta fracción? Bueno, ¿cómo expresábamos el resultado? Si no lo explico, no hay ningún problema. Bueno, si recuerdan entonces, díganme cómo se expresaba el resultado. Es decir, si nosotros tenemos 2u cuadrado entre u cuadrado más 1, cuando hago la división, ¿cómo nos queda? Los escucho, muchachos. Sería 2 entre 1. Ok, sería aquí el 2, pero también, ¿qué hacemos con este residuo? Sería menos 2 entre u cuadrado más 1. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ustedes le escriben aquí abajo un 1 y hacen la operación de fracciones, sabemos que como denominador queda esta parte. Y recuerden, en este caso, déjenme cambiar de color. Aquí nos va a quedar igual si multiplicamos. O sea, abajo ya sabemos que nos queda u cuadrado más 1. Entonces, si multiplicamos 2u cuadrado, me queda 2u cuadrado más 2. Y tendremos aquí menos 2 y por consiguiente se anula y llegamos a la primera expresión. Entonces, técnicamente es tomar esta parte. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. ¿Sí vamos bien o ya nos confundimos? Sí, profe, todo bien.
Ok, perfecto. Entonces, anoten por favor esa división porque voy a escribir esa integral. O sea, yo sé que 2u cuadrado entre u cuadrado más 1 se expresa de esa forma y por consiguiente voy a expresarlo. Ok, a ver. Ojo, cualquier duda, por favor, avísenme. Entonces, esto es igual. Ok, sería integral. Sería 2 menos 2 entre, y vamos a colocar u cuadrado. Ahorita regreso a la presentación original. U cuadrado más 1 diferencial de u, ¿sale? Bien, voy a dejar de presentar aquí la división y voy entonces a regresar a la presentación original donde escribí lo que está en color verde, ¿vale? Entonces, fíjense bien, nos queda de la siguiente manera. Tendremos aquí esta, o sea, me refiero a que esta integral es lo mismo a esta integral, ¿sale? Justo porque hicimos nuestra respectiva división. Ahora, fíjense bien, en este caso, si nosotros separamos, híjole, tanto color verde, a ver, este color naranja, es igual a la integral de 2 de u menos, y ya podemos llevar el otro 2, nos va a quedar 2 por la integral de du entre, me queda u al cuadrado más 1, ¿sale? Y esto es igual, nos va a quedar, la integral de 2 me va a quedar solamente 2u, ¿sale? Menos 2. Y la pregunta aquí es, ¿quién será esta integral? ¿Recuerdan ustedes que por el teorema fundamental del cálculo, nosotros vimos que la derivada, bueno, la integral en sí es el proceso contrario a la derivada? ¿Sí o no? ¿Sí recuerdan esa parte o ya nos confundimos? ¿A qué quiero llegar con esto, muchachos? Fíjense bien. ¿Recuerdan la función arcotangente? ¿Sí la recordamos o no? Sí. Ok. Aquí en la arcotangente está ya definida su derivada. Y ustedes están de acuerdo que nosotros vamos desde esta expresión, es decir, de 1 sobre x cuadrado de regreso. Entonces, no sé si ustedes vean que aquí, bueno, en términos de la u, me quedaría esta parte como arco tangente, ¿sale? ¿Dudas? No, Ok, por lo tanto, sería 2u menos 2 por el arco tangente, o bien arco, bueno, lo voy a poner como tangente a la menos 1. Ok, no, lo pongo así. Arco tangente de U, ¿sale? Así es como nos queda esa fórmula, ¿sale? Entonces, ojo, aquí estamos ocupando esta situación. O sea, yo sé que no hemos definido la integral del arco tangente, pero no es tan difícil mencionarla porque si nosotros partimos de que su derivada es 1 entre 1 más x al cuadrado, entonces, cuando nosotros integramos es al revés, estamos en esta parte y llegamos al arco tangente de U, ¿sale? De tal manera que si nosotros regresamos al cambio de variable original, nos va a quedar igual. Vamos a tener 2, en lugar de la u, vamos a escribir e, la raíz de e a la x menos 1. Menos 2 por el arco tangente de quién nos va a quedar de la raíz de
la exponencial de x menos 1 y como ya hemos terminado aquí, nos falta aquí más la constante de integración. Aclaro, esta integral también la podemos deducir. O sea, si de pronto ustedes dicen, pues no me voy a acordar del arco tangente, no se preocupen. Esta también la podemos deducir, pero con otro método de integración. Pero si la pregunta va orientada en el examen, lo voy a tener de esta forma. No se angustien, para ello yo crearé denme de aquí hasta el martes para crear un formulario donde tengamos algunas integrales mucho más rápidas, ¿sale? En lo que llegamos a ver cómo se deduce esta, pues justamente que sea el arco tangente. Pero hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? O sea, me refiero a que en el examen, si llega a venir uno así, yo les pondré la fórmula, es decir, el formulario, el arco tangente, ¿vale? Aunque claro, se puede también deducir. ¿Dudas? ¿Dudas, muchachos? No, Ok. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Cualquier duda, reitero, con toda confianza, pregunten, ¿sale? Ah, ¿por qué se ha apagado mi cámara? Bueno, en fin. Bien, quizás lo nuevo aquí es agregar, por ejemplo, el arco tangente. Reitero, denme de aquí hasta el martes para elaborarles un formulario, pero bien hecho. Lo que pasa es que cuando buscamos formularios en internet, de pronto es tan extenso y algunas se vuelven obsoletas. Yo nada más pondré las principales, reitero, como les había comentado cuando empezamos a ver el cambio de variable, dijimos que nuestro formulario iba a ir cambiando acorde a lo que necesitáramos. Y este es el momento de reestructurar nuestro formulario. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Dudas, muchachos? Bueno, fíjense bien. Voy a dejar de presentar y voy a regresar a la presentación original. El mundo del cambio de variable es muy extenso, podemos tener miles y muchos casos. Aclaro, de pronto nosotros podemos estar pensando en que ya las vimos todas. No, inclusive en la tarea que les voy a dejar, ustedes van a darse cuenta que a veces nada más es una situación de habilidad para que aprendamos a reconocer sobre quién voy a hacer el cambio de variable. ¿Sale? Muy bien. Dejo de presentar y regresamos a la presentación original. Ok, entonces en nuestro archivo nosotros tenemos, bueno, ya establecimos el método de cambio de variable, ya hicimos algunos ejercicios, ¿vale? Iba a ser otro más, sin embargo, el de la raíz de la exponencial es muy parecido al siguiente y el otro es solamente un ejercicio donde establecimos el hecho de ver quién era la X, pero eso lo hicimos en el ejercicio que dejamos pendiente el día de ayer, ¿vale? Bueno, fíjense bien, vamos ahora a comenzar a repasar la función logaritmo y exponencial. Para ello, fíjense bien, la función logaritmo
aquí vamos a manejar el logaritmo natural, es lnx. Su gráfica es justamente esta especie de curva, donde está como así el gatito, es parecido. Inclusive se dice que para crear esa forma se utiliza la función logaritmo natural. Entonces, el dominio de esta función claramente es desde cero hasta el infinito. Es decir, que nosotros nada más admitimos valores positivos sin tocar el cero en adelante. Y es claro porque aquí va nuestra definición. Ahora bien, el rango de la función es denotado como RF, va a ser de menos infinito a infinito. Y bueno, en este sentido, la función es continua, es decir, se puede dibujar en un solo trazo. Aclaro, continua, aclaro, en el de cero a infinito, no es continua en todo R, sino solamente en ciertos valores, ¿vale? Ok, que me refiero de cero a infinito. Es creciente, es claro que va aumentando y va a ser inyectiva. Eso se refiere que si ustedes toman dos puntos iguales en la imagen, es decir, en la f de x, entonces deben de ser iguales sus puntos de donde provienen. Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, x igual a 4, o sea, da un valor único a x igual a 5. No se pueden repetir esos valores, ¿sale? Muy bien. Y la gráfica es cóncava hacia abajo, es decir, tiende a tener ese comportamiento. O sea, es decir, que su abertura es hacia abajo. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a la función logaritmo natural? Claro, eso es un repaso. No, profesor. Ok, continuamos entonces. Reitero, esto no es necesario que lo anotemos. ¿Por qué? Porque esto es solamente un recordatorio de la función logaritmo, algo que ustedes estudiaron en cálculo diferencial. Y bueno, aún así tenemos las notas y por consiguiente también estará el video disponible. ¿Vale? Muy bien. Seguimos recordando, por ejemplo, que la integral de 1 sobre x de x, que es lo mismo que la integral de dx entre x, esto es logaritmo de valor absoluto de x, más la constante de integración. Pero de forma generalizada, es decir, cuando nosotros recurrimos a un cambio de variable, tendremos que es 1 sobre u diferencial de u, es diferencial de u entre u, esto es igual al logaritmo del valor absoluto de u más la constante de integración, ¿sale? Ojo aquí porque quiero aclarar algo importante. Dos cosas. La primera es, el decir forma generalizada es porque de pronto, y lo hemos estado trabajando en estos ejemplos, nosotros hacemos cambios de variable. Por ejemplo, pensemos en el ejemplo de la secante, de la integral de la secante de x. Entonces, en este sentido, hacemos un ejemplo donde hacemos cambio de variable y al final nos queda en términos de un parámetro u. La u puede ser quien ustedes quieran. En el caso de la secante era secante más tangente. Por lo tanto, en la fórmula que está apareciendo aquí, justo en eso se basa, en que como es una forma generalizada porque viene de un cambio que hicimos de una función arbitraria, se maneja de la misma manera. Ahora bien, segundo punto que quiero aclarar. Cuando ustedes llevan una materia que se llama ecuaciones diferenciales, que así se llama, ya lo chequé en UACM, en esa materia les van a enseñar que cuando ustedes integren, ya sea en la forma particular o generalizada que está apareciendo aquí, simplemente van a omitir el valor absoluto. ¿Por qué? Porque ustedes van a asumir que las funciones están definidas positivamente, es decir, que no existen los negativos para el logaritmo. Y no es como tan descabellado el pensar esa idea, porque si bien nosotros sabemos el logaritmo es una función que es creciente, entonces, y aparte está definida desde cero a infinito, en esa materia de ecuaciones diferenciales se omite las barras de valor absoluto, pero justo es porque ya en ecuaciones se trabajan con funciones más en específico. Como nosotros no estamos en ese curso y asumimos de pronto que son funciones de cualquier tipo, quien sea que esté definida la U, por ello le colocamos el valor absoluto. No obstante, reitero, cuando ustedes lleguen a ese curso que les menciono y les digan, es que el logaritmo ya no lleva valor absoluto, no es porque el profe de cálculo integral se haya equivocado, sino porque se trabaja con otro tipo de funciones, ¿sale?
No obstante, aquí en esta materia las funciones pueden ser arbitrarias. No estamos diciendo, para estas funciones sí, para estas no. Por lo tanto, entonces, en ese curso en particular, sí se establece que sea sin el valor absoluto, mientras que aquí, en todo lo que resta del semestre, lo vamos a manejar con valor absoluto. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Sí vamos bien? Todo bien, profesor. Ok. Claro, esto tampoco lo anoten porque al final ya ustedes lo tenían como fórmula. Nada más estoy como recordando quién era la función logaritmo natural y por consiguiente sus integrales. Ahora, claro, integrales me refiero a que una es particular y la otra es generalizada. Muy bien. Continuamos con nuestro repaso. La función exponencial natural, definida como f de x es igual a e a la x. Esto no es otra cosa más que la función inversa del logaritmo natural. Si ustedes recuerdan, cuando vieron cálculo diferencial y hablaban justamente de la inversa no era otra cosa, más que pensar, hacemos una serie de manipulación algebraica, pero una particularidad de la función inversa es que la función original, que en este caso está denotado con color rojo el logaritmo, y la función inversa eran simétricas con respecto a la recta y es igual a x o f de x igual a x. Entonces, justamente por ello es que yo menciono esa inversión que se hace con respecto al logaritmo natural, ¿sale? Entonces, en este caso, nada más lo vamos a definir desde el punto de vista en que es la función inversa a logaritmo natural. Y como toda función inversa, nosotros recordemos que siempre el dominio de la función original pasa a ser el rango de la función inversa y al revés, el rango pasa a ser el dominio. Entonces, si el dominio de una función logaritmo era de 0 a infinito, para un rango de la función exponencial natural era de 0 a infinito, mientras que el dominio es de menos infinito a infinito, porque recordemos que el dominio, perdón, el rango de la función logaritmo era todos los reales. Entonces se intercambia, dominio pasa a ser rango y rango pasa a ser a dominio cuando obtengo la inversa, ¿sale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a quién es la función exponencial natural? ¿No? Ok, bueno. Otra cosa importante a mencionar. Existen más funciones exponenciales, existen funciones logaritmo que son arbitrarios. Sin embargo, nosotros nada más vamos a manejar la exponencial justo porque necesito definir algo importante que se basa en la parte de funciones hiperbólicas. Entonces, fíjense bien. En este caso, por ejemplo, bueno, recordemos la integral. La integral de e a la x es ella misma, más la constante de integración. O bien, la fórmula generalizada era la integral de e a la u diferencial de u, es e a la u más la constante de integración, ¿sale? Claro, el decir generalizado es porque de pronto nosotros trabajamos cuando hacemos cambios de variable y esa u tiene otro significado, ¿sale? La raíz de, por ejemplo, la raíz de x más uno, o bien el coseno, como ayer hicimos un ejemplo donde era la exponencial elevado al coseno, ¿sale? Entonces, tiene muchas interpretaciones esa u, por ello le pongo siempre la fórmula generalizada, ¿vale? Muy bien, reitero, esto tampoco es necesario que la anoten. Ahora, para ello vamos a definir las funciones hiperbólicas. Sin embargo, primero vamos a dar una motivación. Las funciones hiperbólicas es justamente como si fuese una especie de parábola, ¿sale? O bien una especie de hipérbola, que es lo que ustedes trabajaron en un curso de geometría analítica. Creo que si no mal recuerdo es el que se les da al inicio, si no en preparatoria. Entonces, es como una forma como de un arco, ¿sale? Y bueno, esos arcos se les conoce como catenarias, así se les llama a la curva. ¿Sale? Se definen mediante exponenciales naturales. Por ello, no es ilógico pensar que por la continuidad de esa función se pueden prestar para optar por esas formas, es decir, las formas que tenemos aquí, esas formas de U.
Generalmente se ocupa para hacer puentes, muchachos, justo porque se distribuye todo el peso. También, aclaro, se utiliza para situaciones de ruedas de la fortuna o bien de pronto para montañas como estas por la situación de la continuidad. ¿Por qué? Porque si no saldría disparado el carrito. Reitero, una cosa es la forma y otra cosa es la velocidad con la cual se le impregne. ¿Sale? Entonces, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a dónde ocupamos las funciones hiperbólicas? ¿Vamos bien, muchachos? Sí, profesor. Ok, perfecto. Entonces, ya una vez que sabemos dónde se aplican, vamos ahora a determinar su definición. Por lo tanto, fíjense bien, ¿cuál sería la definición? Bueno, fíjense bien, vamos a comenzar con el seno hiperbólico, ¿sale? Que se denota como seno y se le pone al lado una H, ¿sale? De x es igual, nos va a quedar e a la x menos e elevado a la menos x dividido entre 2. Así se define el seno hiperbólico, cuya gráfica está denotada con la tonalidad azul. Y bueno, aquí nada más estamos mencionando que se forma a partir de dos funciones exponenciales. ¿Sale? Bien, esta parte sí necesito que la anoten, por favor, para que podamos continuar. Bien, ¿listos? Continúo entonces, a reserva que alguien me comente. Aquí estamos utilizando las funciones hiperbólicas, es decir, en particular el seno hiperbólico que se define mediante exponenciales. Siguiente función hiperbólica, tenemos el coseno hiperbólico denotado como cos y colocamos una h de como inicia hiperbólico. Y esto es e a la x más e a la menos x entre 2. La diferencia con respecto a el seno hiperbólico es que aquí en medio el seno hiperbólico lleva un signo menos, mientras que el coseno hiperbólico lleva aquí un más. Aquí tenemos la gráfica y esta parece como una especie de parábola. Parece, pero aclaro, no lo es, ¿vale? Entonces es un tipo especial de parábola, para que me entiendan. ¿Vale? Bien. ¿Dudas hasta aquí? Ok, continúo entonces, pero antes déjenme dar algunas anotaciones con respecto, ya que hemos llegado aquí al coseno hiperbólico. Entonces, para definir el resto de las funciones, es decir, me faltaría, como ustedes saben, las razones trigonométricas tenemos seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. También podemos definir las hiperbólicas y aquí algo importante es que utilizamos las identidades recíprocas que se cumplen de igual manera para las funciones hiperbólicas. Inclusive, yo les he de decir que las funciones hiperbólicas en conjunto con las funciones trigonométricas, la única similitud que sí uno puede decir sí son iguales es en el contexto de las funciones recíprocas, ¿vale? Es decir, no solamente podemos definir, por ejemplo, si ustedes recuerdan la tangente como seno entre coseno. Ah, pues la tangente hiperbólica sería seno hiperbólico entre coseno hiperbólico, como lo voy a mostrar a continuación. Paso a la siguiente diapositiva. Muy bien, entonces en este caso, la tangente hiperbólica es tangente y ponemos una h.
Recordemos, esto es seno hiperbólico de x entre coseno hiperbólico, y me faltó la x en el coseno, la voy a poner en un rato bien corregido, pero sabemos que el seno hiperbólico es esta cantidad, e a la x menos e elevado a la menos x entre 2, y el coseno hiperbólico sería lo mismo, pero con signo más en medio. Si nosotros dividimos, aplicamos regla del sándwich, nos queda 2 por e a la x menos e a la menos x entre 2 por e a la x más e a la menos x. Si simplificamos ese 2, esto nos queda e a la x menos e a la menos x entre e a la x más e a la menos x. Por lo tanto, la tangente hiperbólica de x es igual a esta expresión, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la gráfica de esa función hiperbólica, ¿sale? ¿Preguntas hasta aquí con respecto a esta definición de la tangente hiperbólica? ¿No? Ok, muy bien. Anótenlo, por favor, les voy a dar un minuto para que puedan hacer las anotaciones y vean cómo se deduce la tangente hiperbólica. Muy bien, continuamos entonces. Vamos ahora a definir la cotangente hiperbólica. Entonces es la misma notación que las funciones trigonométricas, solo que le agregamos una h. Y recordemos que se cumple, por ejemplo, la reciprocidad, es decir, 1 sobre tangente hiperbólica. Por lo tanto, fíjense bien, nos va a quedar. Es decir, invertimos lo que estaba aquí abajo, es decir, lo que tenemos acá. Esta e a la x más e a la menos x va hacia arriba y el que tenía menos va hacia abajo, porque justamente estoy aplicando la reciprocidad. Entonces, ojo, ya lo tenemos aquí establecido y nos va a quedar que la cotangente hiperbólica de x me queda esta expresión, ¿vale? Y aquí está su gráfica de la cotangente hiperbólica, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con respecto a esta función de tipo hiperbólico llamado cotangente? Ok, muy bien. ¿Puedo continuar, muchachos? Me permite, me voy a anotar. Ok. Nada más confirma, por favor, en cuanto termine. Ya, nada Ok, más me faltaba el último. bien, gracias. Bueno, la secante hiperbólica de x, recordemos que va a ser 1 sobre coseno hiperbólico. Recuerden, el coseno hiperbólico ya lo habíamos definido como e a la x más e elevado a la menos x entre 2, y se invierte, el 2 queda arriba
y abajo nos quedaría esta expresión, de tal manera que esa sería la gráfica de la secante hiperbólica de x, ¿sale? Entonces ahí está definida justo por esta relación de reciprocidad. Recordemos que el recíproco de la secante es el coseno, ¿vale? Por ello lo definimos de esa manera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, únicamente con que yo defina quién es seno hiperbólico, quién es coseno hiperbólica, las demás son inmediatas justo por esas identidades recíprocas, ¿vale? Entonces, anótenlo por favor para que podamos pasar a la última función hiperbólica que sería la cosecante. Entonces, recuerden, las funciones hiperbólicas son aquellas que están definidas en términos de exponenciales naturales, ¿vale? Ok. Y bueno, están de acuerdo que la cosecante hiperbólica sería 2 y abajo sería e a la x, pero con el menos, porque es el recíproco de el seno hiperbólico. Muy bien, continúo entonces. Nuestra última función hiperbólica es la cosecante, hiperbólica de x. En este caso sería 1 sobre el seno hiperbólico y aquí me queda como les anticipaba, arriba el 2 y abajo lo mismo pero con menos, ¿vale? Y esa sería la gráfica de la cosecante hiperbólica, ¿sale? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? No, profesor. Ok, muy bien. Algo importante a mencionar en lo que están anotando es, no sé si ustedes ya habían visto este tipo de funciones en cálculo diferencial. ¿Alguien que me pueda compartir su experiencia? Del seno y coseno hiperbólico, Ujú. no, yo no. No las vi, ok, muy bien. Bueno, entonces algo importante a mencionar es que podemos obtener la derivada de esa función, inclusive, ok, solo vio las gráficas. Bueno, algo que nosotros tenemos que mencionar es justo la parte de la derivada, ¿sale? ¿De quién? Únicamente nos restringimos a la derivada del seno y del coseno hiperbólico, porque como se pueden dar cuenta, ya, por ejemplo, la tangente se ve como seno entre coseno, la cotangente se ve como coseno sobre seno y las demás por identidades de recíprocas, ¿sale? Entonces, fíjense bien. En este caso, vamos a definir, paso a la siguiente diapositiva, ¿sale? Entonces, la derivada del seno hiperbólico de x. En este caso, fíjense bien, será la derivada de e a la x menos e a la x entre 2. Si ponemos el 2 fuera de la derivada, entonces nos va a quedar la derivada de e a la x menos e elevado a la menos x. Por lo tanto, nos va a quedar igual a un medio de ¿quién? Nos va a quedar la derivada de e a la x es ella misma, la derivada de e a la menos x, bueno, teníamos aquí el menos, bajamos la derivada de ese menos x, que es menos, ¿sale? Es ahí un 1, pero es menos, por e a la menos x, y esto nos queda un medio, bueno, nos va a quedar entre 2, y nada más multiplicamos aquí menos por menos, me va a dar más. Y si ustedes se dan cuenta, esto es el coseno hiperbólico, por definición. Por lo tanto, yo puedo concluir que la derivada del seno hiperbólico no es otra cosa más que el coseno hiperbólico de x. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Sí quedó claro cómo deducimos la derivada, es nada más derivar exponenciales, ¿vale? Eso es a lo que voy. Justo porque tanto el seno y el coseno hiperbólico están definidas mediante exponenciales naturales, ¿sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
No, profesor. Ok, bueno, entonces vamos a dejarle hasta aquí. Mañana vamos a definir la derivada del coseno hiperbólico y veremos algunos otros tipos de identidades que se manejan justo en estos tipos de funciones. Pero sí lo que quería llegar al menos era la derivada del seno hiperbólico. Aclaro, nuestro objetivo no son las derivadas, sí son las integrales, pero recordemos que una integral deviene justo de una función que fue derivada. Entonces, es claro que tenemos que conocer primero al menos la derivada del seno hiperbólico y la del coseno. Ya lo demás es inmediato, ¿sale? De mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos estamos viendo el día de mañana. Hasta luego, que pasen bonito día. Gracias, hasta luego. Hasta Buenas luego. tardes, hasta mañana, profe. Hasta luego, nos vemos mañana.